Hola, bienvenidos a este episodio del Club de Lectura del Diario de Sor Faustina. Pues como ustedes ya saben, hemos progresado en la lectura para los que lo están leyendo o en el audiolibro para los que lo estén escuchando, en esta primera sección que va desde el numeral 1 al numeral 150. Y para el episodio, la sección del día de hoy, para el programa de hoy, tengo como invitado especial a mi guía espiritual, el padre Darwin. Aquí lo tengo. ¡Ey! ¿Cómo está, padre? Hola, estamos con el diario de Amén. Faustina. Chévere. Entonces, bueno, en el programa de hoy vamos a hacer mención de lo que considero en el progreso de la lectura son revelaciones importantes para entender un poquitico más la parte teológica, porque esto ciertamente no contradice lo que las enseñanzas que guía, lleva y administra la Iglesia Católica. Entonces, el padre Darwin, mi guía espiritual, va a ser como el apoyo en esta educación en la parte teológica para ir concientizando o indagando o profundizando en las enseñanzas que el mismo Señor le va revelando a Sor Faustina en el transcurso de su vida para la elaboración de este diario. Entonces, la dinámica es la siguiente. Yo tengo ya unos cuantos numerales resaltados. Por supuesto, la audiencia, si tiene algún otro, nos los puede dejar saber en el video aquí abajo y a medida que vayamos avanzando, pues vamos haciendo videos con el padre para ir aclarando ciertas dudas en caso de que la audiencia la tenga. No sé, de las que a mí me llamó más la atención, yo las tengo aquí señaladitas, se las voy a ir leyendo al padre para que él haga la explicación como ya mencioné. Entonces, padre, ¿está listo? Pues parece que sí, toca estar listo, ¿no? Amén, amén. Entonces, voy a leer el numeral 20 que me llamó la atención porque es como la primera revelación del purgatorio. Y me llama la atención la revelación que le hacen las almitas purgantes ahí a Sor Faustina. Entonces dice, vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas en el purgatorio y las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ella, sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir y salimos de esa cárcel de sufrimiento. Entonces, padre, me gustaría que nos explicara la parte teológica de lo que es el purgatorio para nosotros como fiel creyentes católicos, haciendo hincapié en este nombre que le puso Sor Faustina, cárcel de sufrimiento, la importancia de la Virgen María, que les trae alivio a ellas, y la añoranza que tienen estas almas de tener a Dios presente en sus vidas. Bueno, aquí tocamos un tema un poco delicado, ¿no? Antes de tocar el tema de purgatorio, cielo, infierno, siempre hay que tomar en cuenta que sabemos poco de lo que pasa ahí, sabemos lo que nos revela Dios, ¿no? Entonces hay que acercarse con cierto respeto, cierta delicadez a esos temas, ¿no? Después de la muerte, según lo que enseña la Biblia y la teología, hay dos caminos. O vamos para el cielo o vamos para el infierno, no hay tercer camino. Entonces, purgatorio es como una parada hacia el cielo, ¿no? No es tercer camino, sino que cuando vamos al purgatorio ya estamos encaminados hacia el cielo. Y eso es, creo que, primera cosa muy importante. Okay. El cielo es estado de unión con Dios. Para llegar ahí tenemos que estar puros, sin ningún afecto al pecado, sin ningún apego al pecado, ¿no? No podemos estar al frente de Dios cara a cara con el pecado porque moriríamos, ¿okay?
Por eso el purgatorio es ese espacio de purificación para llegar al cielo, ¿no? Y aquí podemos ver que las almas dicen de sufrimiento, de dolor, de cárcel, porque ciertamente el purgatorio es lugar de sufrir, para purificar el alma, ¿no? Para poder, alma poder amar plenamente a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con purgatorio? Lo mismo que dijo Sor Faustina, escribió aquí, que ellos oran pero no sin eficacia, ¿no? Porque así enseña también la Iglesia, nuestra querida católica, enseña que en purgatorio ellos no pueden orar por ellos mismos, no pueden hacer nada por ellos mismos, ¿no? Por eso toda la realidad de orar por los difuntos, por las almas del purgatorio. Recordamos que en cada misa se reza por los difuntos, en cada plegaria eucarística hay una parte que habla de los difuntos, en oración de los fieles hablamos de los difuntos, porque nosotros sí podemos orar por ellos, aliviando esos sufrimientos y abreviando la estadía en purgatorio, ¿no? En cuanto a presencia de María que alivia, pues eso en la Biblia no aparece, ¿no? Más es una imagen, un acercamiento, ¿no? Que podemos ver que María siempre se preocupa por todas las almas, ¿no? Y también seguramente se preocupa por las almas del purgatorio, ¿no? Y aquí dice que les trae alivio, porque cada oración trae alivio a las almas del purgatorio. No sé si respondí a la pregunta o quieres preguntar más. No, perfecto. Básicamente, purgatorio, o sea, dos salidas, condenación o salvación. Automáticamente, si se entra al purgatorio, es porque está salvo, solo que pasa por un proceso de purificación para ser digno de la presencia de Dios. ¿Qué otra cosa me quedó? A ver si pasé el examen. La Virgencita fiel intercesora por nosotros, ella está para aliviarnos y para guiarnos, también en el purgatorio, ciertamente no está en la Biblia, pero se puede decir dogma de fe, lo consideramos así. Y Fe no nada, es. El dogma tiene que ser expresada explícitamente por Vaticano, pero es una parte de fe que tenemos, ¿ok? ok, perfecto, gracias, Padre, tan lindo. A ver, otro que me llamó la atención, el numeral 23. 23. Ella ya está, sí, ella está en el convento, bueno, en el noviciado, dice aquí, y ella empieza a vivir una experiencia, su alma como que se le empieza a oscurecer. Yo siento que fue como una especie de purificación que ella vivió, algo así como las almas del purgatorio, pero siento que el Señor como que se lo manifestó, permitió que ella lo viviera en vida, como para prepararla para su misión. Entonces, la importancia, Padre, de nosotros ir trabajando el desprendimiento o cómo ir trabajando nosotros esta parte de purificación para tener una conexión con Dios. Bueno, la purificación es una parte del camino que el Señor nos invita a vivir aquí dentro de ese mundo, ¿no? ¿Cómo nos purificamos? Aguantando con paciencia los sufrimientos, Mm, aguantando con paciencia las pruebas que el Señor da, a través de oración también, a través de las obras de caridad. Y también esa purificación viene, creo que en año jubilar eso es importante recordar, a través de las indulgencias, ¿ok? Entonces, es un camino de purificación del alma, ¿no? Aquí en ese punto 23 dice que en mi alma empezó a oscurecer, ¿ok? Eso es una etapa de vida que tiene cada alma. Una etapa de vida espiritual. Cuando comienzas a vivir con el Señor
hace que tú sientes muchas cosas bonitas, la paz, la serenidad, el gozo, la alegría. Algunos lloran, ¿no? Hasta mucho cuando sienten al Señor. Pero llega un momento cuando el Señor quita todos esos sentimientos de nuestra vida para fortalecer el amor verdadero. Ya no sientes, pero sigues amando, sigues siendo fiel. Y eso es otra purificación más que el Señor permite en las almas, que generalmente a este punto mayoría ya no llega. Aunque estamos hablando de comienzo de vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces vinculamos la presencia de Dios, que me siento bien en la oración. Cuando me siento bien, la oración era buena. Es un concepto falso. La oración siempre es buena. Cuando la dedicas tiempo a Dios, siempre es bueno. ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿No? Es como un poco como carismáticos cuando se habla de Espíritu Santo, ¿no? Algunos piensan que cuando tienen descanso en el Espíritu Santo, pues ya ahí sintieron el Espíritu Santo. Y otros que no tienen nada, pues no tienen fe porque no pasó nada con ellos, ¿no? Es Exacto. mentira, es falso eso, ¿no? El Señor obra como quiere. Y Señor tiene que purificarnos de apego a esos sentimientos para poder nosotros amarlo más profundamente. Y es una etapa que el Señor siempre permite cuando el alma toma en serio su vida espiritual. Llega el momento que no siente nada en las oraciones. Y a eso se refiere Sor Faustina más que a otros sufrimientos que vamos a escuchar y leer en otros momentos, ¿no? En este punto ella se refiere a esa purificación de sentimientos para quitarte apego o quitarle al alma apego del sentimiento y centrar mi amor en el Señor como es, ¿no? Wow, o sea, que es como una oportunidad como para balancear la fe y la razón, como que no es fanatismo, pero tampoco es racionalismo, o sea, a ese tipo de purificación de emoción se refiere. Más bien a, ¿cómo explicarlo bien? Cuando viene, por ejemplo, mi madrina venía de Estados Unidos a Polonia, ella siempre nos traía dulces, ¿no? Como niños, nos gustaba que viene ella, ¿por qué? Porque nos trae dulces, ¿ok? Exacto. Entonces, cuando no traía dulces, nos sentíamos mal. Entonces, el alma, esos dulces del alma son sentimientos que Dios permite. Y Él no quiere que nos quedamos con los dulces, sino con Él. Entonces, después llega sin los dulces, ¿ok? Y ahí tu amor hacia Él madura. Tú perseverando en oración, en ejercicios espirituales, madura tu amor real por Él, ¿no? Igual puede ser algo parecido en noviazgo. El noviazgo comienza porque nos gustamos, nos enamoramos, ay, qué bello, como esas maripositas, ¿no? Después, después, cuando vamos conociéndonos, ya eso va para segundo plano y comenzamos a ver, ajá, esa persona no es tan perfecta, ¿no? Comenzamos a ver la realidad, ¿no? Y ahí Ujú. comienza a madurar el amor verdadero entre los novios. Igual el alma con Dios. Cuando no sientes esos sentimientos, esa paz, esa serenidad, ese gozo, ¿no? No te mueve nada, pues ahí se fortalece el amor, ¿no? Hacia Ok, Dios. perfecto, ¿no, padre? Genial, ya me emocioné. A ver, en, hay algo que hace mención aquí en el numeral 23 de Isaías 49:15. Déjeme ver si lo puedo ubicar. Fue en el 23 de creo que fue de una respuesta, porque ella busca consuelo en el Señor en este proceso de la oscuridad del alma. Jesús, que en el Evangelio te comparas, está en el numeral 24, perdón, al final. Mm, Jesús,
que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra toda desesperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí y es contrario a la esperanza. Entonces, en este proceso de oscuridad, ella aclama la ayuda y la ayuda del Señor, que lo ayude. Y entonces yo fui a la Biblia a buscarlo y está en Isaías 49:15, en donde el Señor dice que Él es más tierno que una madre. Nos pudiera como que profundizar en ese concepto cuando el Señor dice que es más tierno que una madre. Pues sabemos que Dios realmente no es ni hombre ni mujer, ¿no? Es un ser divino, distinto a seres humanos que tenemos carne, por eso tenemos sexo, hombre y mujer, ¿no? Por eso el Señor tiene características de buen padre y de buena madre, ¿no? Entonces, en la Biblia se explica a través de imágenes, y aquí tenemos imagen de una madre tierna. Es para comprender nosotros el amor tierno que Dios nos tiene, ¿no? Recordando ese amor tierno de nuestra mamá cuando fuimos niños, ¿no? Y ella ahí ayudándonos, apapachándonos, ¿no? Entonces, ese amor tierno, ese maternal, esa imagen es para despertar en nosotros ese concepto. Y fíjate ahora, estamos en esa oscuridad con Sor Faustina, oscuridad que trae sequedad, que no comprendes qué pasa, por qué, te están quitando esos dulces, ¿no? Entonces sufres. Y en ese sufrimiento, Sor Faustina acude a esa imagen del amor tierno de Dios para motivarse en perseverancia, en amarlo a Él, ¿no? Y eso es Perfecto. muy importante. En ese tiempo, cuando tenemos sequedad de alma, esa oscuridad o noche del alma, depende del santo, tendríamos que ir a los carmelitas, ¿no? Santa Teresa, San Juan, pero eso para otro club de lectura. Ahora estamos con Sor Faustina, ¿no? Oscuridad es sufrimiento real también del alma, ¿no? Y necesitas dos cosas: recordar el amor del Señor y perseverar. Perseverar en mismas prácticas espirituales cuando te sentías bien, con mucha paz y alegría. No disminuir, sino perseverar lo mismo, ¿no? Entonces, para eso tienes que ir recordando esos dulces buenos que el Señor te ha dado antes, ¿no? Para como motivarme en camino, no dejar, no sentir. Eso nos lleva un poco a la cruz. No sé si recuerdas las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es más o menos ese sentimiento, ¿no? El alma se siente abandonada porque si no siento lo que sentía antes, pues Dios no está. Wow. Y resulta que Dios está más cerca en ese momento que nunca, ¿no? Dice Santa Teresa de Ávila, que en nuestro momento está más cerca Dios, ¿no? Pero el alma tiene sentimientos, siente lo contrario, ¿no? Entonces aquí viene una lucha de purificar mis sentimientos y mi amor hacia el Señor. Hay que ser motivado por los dulces o por el recuerdo de los dulces y perseverar en las mismas prácticas espirituales. Claro. Y quiero corregir porque no está en Isaías 49:15, está en Isaías 66:13, cuando dice, compararás a la mía mi amor con las más tiernas de las madres. Quería hacer esa acotación. Bueno, padre, me encantó espectacular, sobre todo la asociación de esa famosa, impactante frase del Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eh, Ciertamente así lo pude visualizar mejor, esa oscuridad del alma que explica y describe Sor Faustina en esos momentos. Ella dice ahí que le duró aproximadamente 6 meses esta agonía, o sea, no fue algo de la noche a la mañana, o sea, que realmente la persistencia, ¿no? Hablamos de noviciado, quiere decir comienzo de su vida consagrada, ¿no? Y Wow. fíjate que ni siquiera muchos llegamos a ese comienzo. Ahora entiendo por qué dijo eso.
estamos entrando en las aguas que mayoría desconoce y no quiere, y muchos no experimentamos eso todavía. Amén. Ciertamente que no. Uno piensa que sí, pero que no. A ver, el numeral 25, me encantó el consuelo que ella recibe de la madre y me gustaría leerlo para darle un poquito de apoyo de su opinión sobre esta hermosa petición, oración y revelación que le hace la Virgen a Sor Faustina. Durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije, María, Madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la Madre de Dios me contestó, yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Eh, Me encanta cómo la Virgencita va consolando, o sea, como que ella es nuestra guía, la que nos lleva al Señor y la que mejor entiende. Ella vivió el Vía Crucis, ella junto con Juan fueron los primeros que vivieron ese Vía Crucis, o sea, nada se puede comparar con ese sufrimiento y ella entiende lo que significa el verdadero sufrimiento. claro, el Señor permite ese consuelo, ¿no? Porque el Señor es un pedagogo, un educador, un entrenador sabio, ¿no? Y sabe hasta cuándo alma puede llegar y cuándo necesita un consuelo más para poder seguir, ¿no? Entonces, Él permite esas consolaciones y pues, ¿quién mejor que la Madre de Dios y Madre nuestra para consolar en el camino, en el sufrimiento a sus hijos, ¿no? Amén. A hijos que ella ama tanto. Bueno, el numeral 27 habla sobre la oscuridad del alma, pero dice algo que me llamó la atención. Dice, la oscuridad en el alma se dio, o sea, como que terminó. Entonces aquí dice, la oscuridad se dio. En el alma oí estas palabras, esas palabras. Tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. Y a partir de aquel momento sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad, de modo sensible que me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento mi alma está en la comunión con Dios como el niño con su querido padre. Entonces, después de la batalla, viene el gran premio, ella se siente más unida que el Señor que nunca, y ya viene en ella la paz. Este aspecto en la vida de nosotros, ¿cómo se pudiera utilizar un ejemplo más, mm, más humano? Porque de repente la gente pensará, bueno, ella era elegida, ella es una santa, solamente ella puede sentir al Señor. ¿Cómo explicarle a los que están siguiendo este club de lectura? Esto es posible y los milagros están en cada momento de nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces estamos sordos y no queremos escuchar o estamos ciegos, no queremos ver. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces, ¿cómo poner a la gente a reflexionar sobre este aspecto de que inclusive el Señor está en nosotros, pero no dejamos que reine en nosotros y por eso a veces las turbulencias y las amarguras en la vida? Bueno, aquí hablamos de siguiente etapa. Cuando viene la purificación, después viene el Señor con su amor. Y esa relación es más profunda de lo que era antes. ¿Okay? Realmente todos estamos invitados a ese proceso de purificación, pero no decidimos nosotros cuándo será. Nosotros lo que debemos hacer es abrir nuestro corazón a través de oración, de los sacramentos, de penitencias, ayunos, caridad, ¿no? Estar en esa presencia del Señor y el Señor en su plan maravilloso tiene preparado el momento de purificar el alma del sufrimiento para después entrar como a un nivel más alto, más profundo de la unión del amor con el Señor, ¿no? Pero ahora no decido yo, no decides tú en eso. Claro. Nosotros tenemos que ser fieles a las prácticas, ejercicios espirituales que nos propone la Iglesia, según estado, ¿no? Laicos tienen otra vida, los sacerdotes otro tipo de vida, los religiosos otro tipo de vida, ¿no?
Entonces, cuando estamos fieles a eso, el Señor va guiando, ¿no? El alma, hasta que cuando ve, ajá, en ese momento ya puede purificarla. Vamos a darle esa etapa. Para después llegar un momento del premio hermosísimo. Ojo, yo todavía no he llegado a ese nivel, entonces solamente lo sé por los santos, esa purificación, esa alegría, ese gozo, ese amor más grande que tuvimos antes. Eso es seguro porque pues eso lo testimonia Sor Faustina y lo testimonian otros santos. Todos los santos realmente han pasado esa noche oscura, se llama, o noche de espíritu, ¿no? Pero motivación de vivirla es que después viene, después del tormento, viene La calma. la calma, ¿no? Entonces, y esa calma es el amor más grande de lo que hemos experimentado antes. Entonces, ajá, ahora estás experimentando el amor del Señor, su presencia, su paz, eh, su espíritu dentro de ti. Entonces, después de esa etapa de purificación, que cuando el Señor lo permite, lo sentirás mucho más. Lo experimentarás mucho más. Amén. Saltamos ahora al numeral 30, que aquí sí, Padre, yo cuando leí esta parte hice, "Puf", o sea, no puede ser. En el numeral 30, lo voy a ubicar aquí, el Señor rehace una explicación a Sor Faustina de que mucha gente quiere conocer la naturaleza de Dios y todo el mundo quiere comprender a la Santísima Trinidad y todo esto, ¿no? Pero el Señor le revela y le dice, en esa frase dice, está en el numeral 30, casi al final, en la página 45 para los que tengan el libro. Y de aquel esplendor se oyó la voz. ¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni humana. Jesús me dijo, trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Entonces yo la verdad, atributos yo no me venía a la mente porque normalmente uno escucha virtudes o vicios, atributos como que no, la verdad no me había sonado, me metí en internet que son atributos, entonces son como características o cualidades de la personalidad o de la esencia del Señor, que es obediencia, disciplina, todo lo que realmente el Bondad, Señor, perdón, amor, bondad, amor, misericordia. exacto. Entonces, Padre, ya como una breboca, porque ciertamente esto es una guía, la idea es que la persona se motive, también haga su trabajo, investigue atributos y ponga en práctica todos esos atributos en su vida como una correcta imitación de Cristo para poder ser mejor cristianos y vivir una santidad más plena, ¿no? Pero en forma general, ¿qué nos pudiera explicar usted de los atributos de Dios? Bueno, precisamente es imposible, Dios es incomprensible, ¿no? En ese sentido, como dice el diario, no podemos conocer la esencia del Señor. Lo que podemos conocer son sus características. Lo que, para explicar que el Señor es cumplimiento o plenitud de cada atributo. Me voy a explicar. Los venezolanos, hombres, son guapos. Los polacos son guapísimos, ¿ok? Ah, ya yo decía, no, por ahí viene algo. Y el Señor es guapura pura, ¿ok? Ahora vamos un poco a los atributos, ¿no? Hay persona que es bondadosa, otro es más bondadoso, ¿no? Entonces el Señor es la bondad pura, la referencia de la bondad, la referencia de la belleza, la referencia de la verdad, ¿no? Él es esa plenitud. Entonces, como Jesús, aquí en Diario de Sor Faustina, le invitó a esa religiosa, nos invita a nosotros meditar sus atributos para después conocer el rumbo, el camino, ¿no? Cómo ser bondadoso, cómo ser misericordioso, cómo ser obediente, cómo ser servicial, ¿no? Y Claro, eso siendo Dios la fuente de todas las gracias, al estudiarlas uno empieza a pedir esa gracia, esa virtud, ese don y el Señor lo va a ir cediendo. asimismo es, por supuesto, uniendo a mi esfuerzo, ¿no?
porque la dinámica de la salvación no es dinámica que el Señor hace todo por mí. Necesita mi aceptación y mi cooperación, ¿ok? Entonces, claro, en ser guapo no podemos colaborar mucho, ¿no? Menos mal que yo ya estoy muy cerca de ser guapísimo. Pero Padre, la humildad, la humildad. la humildad también es un atributo del Señor, que Él es la humildad pura y pues uno puede ser humilde, más humilde o humildísimo, tan humilde que hasta que no se nota, ¿no? Wow, totalmente de acuerdo. Entonces, hay que hacer esfuerzo, no es solamente contemplar y pedir, que son pasos importantes, porque el Señor lo hace posible, pero también uno tiene que hacer esfuerzo, ¿no? Pues ser servicial no se aprende solamente sentado ahí orando por todos, sino que hay que poner manos en la obra, ¿no? Y servir, atender las personas cuando no te gusta, ¿no? Y uno va avanzando poco a poco, el Señor tiene dinámica para cada uno de nosotros de aprender cada de esas características o atributos para nos asemejarnos a Él, ¿no? Amén. Me encantó. Voy a saltar ahora al numeral 35 porque siento que a partir de aquí se empieza a incorporar la importancia del sacerdocio o del sacerdote en la dirección espiritual de un alma. Entonces me encanta porque poquito a poquito el Señor va revelando cómo utiliza al sacerdote como instrumento. Entre el más importante de lo que yo pude visualizar hasta ahora, lo que he podido leer, la obediencia, porque él siempre buscaba de Sor Faustina la obediencia tanto a su sacerdote como a la Madre Superiora, por lo que pude leer. Entonces, en el numeral 35, Sor Faustina hace un comentario o una manifestación y dice, está casi al final del párrafo, cómo los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. De las gracias que hay en el alma se puede conocer su estrecha relación con Dios. Entonces, aquí entra mucho el aspecto de las confesiones, del guía espiritual. ¿Cuál es, si nos puedes dar como una introducción de la importancia del sacerdocio en la vida de nosotros dentro de la Iglesia Católica? Es vital, es vital. Bueno, vamos un poco explicando ese asunto. Siempre necesitamos tener maestros, ¿no? Maestro que ya ha pasado el camino que tú estás pasando, ha vivido eso, conoce lo que se siente, lo que se experimenta, ¿no? Para poder pasar esas etapas más rápido. Sencillamente, más rápido llegar a la santidad, a la purificación, ¿no? Entonces, hay que buscar seguramente maestros en la vida espiritual, y aquí viene un problema muy grave, que cada vez menos maestros en la vida espiritual hay, ¿no? Hay cada vez menos sacerdotes se atreven a hacer esta guía espiritual, acompañamiento espiritual. Eh, es problema de activismo que tenemos en la iglesia, ¿no? Y segundo, ese es el problema que si escuchan los sacerdotes, pues hay que ir profundizando la espiritualidad nuestra. Porque si yo no tengo experiencia, si yo no oro, si yo no busco la voluntad de Dios, no escucho sus inspiraciones, ¿cómo voy a discernir eso en la vida del otro, no? Entonces eso es primera parte. Y de parte de los que recibimos, yo también recibo guía espiritual de un sacerdote muy santo, ordenado por Juan Pablo II, imagínate. O sea, el Papa Juan Pablo II fue el que puso Lo- como norma que ustedes también tuvieran guía espiritual. ¿Cómo? Fue el Papa que como que lo puso como obligatorio, de ustedes también No, recibir. él fue ordenado, Ajá. mi guía fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II, ¿no? Oh, ya entendí, ya entendí. Ah, su guía espiritual fue ordenado sacerdote por Juan Pablo II. Muy santo puro. No, padre, por eso se tenía que estar aquí. Yo sabía.
Entonces, cuando recibimos la guía espiritual, Mm. hay que buscar un guía que tiene experiencia espiritual, ¿no? Quizás lo que voy a decir un poco triste, no todos sacerdotes aprecian la vida espiritual, ¿no? Haciendo muchas obras, actividades que son buenas y necesarias, ¿no? Pero hay que buscar bien un guía que tiene experiencia, que se dedica a la espiritualidad, ¿ok? Lo dicen los santos, escoger un buen guía. El Sor Faustina también en un momento dice que esperaba un guía adecuado, indicado por el Señor. Y aquí viene un consejo bueno, orar por el guía. El Señor, envíame un guía que me va a llevar a la santidad, no a perdición, ¿no? Entonces, eso primero, es buscar un guía bueno. Después, vivir en obediencia a los pasos que el guía invita a hacer, ¿no? En un momento, no sé si vas a llegar hoy o otro día a hablar de eso, pero en un momento Jesús inspira a Sor Faustina una cosa que su guía espiritual dice no. Entonces ella se queja con Jesús, pero que tú me dices sí, si guía me dice no, porque yo quiero que tú aprendas obediencia al guía, ¿no? Ujú. Es hermosísimo, porque muchas personas abusan de su contacto con Dios y dicen, pues yo no obedezco a los hombres, ¿no? Entonces no me interesa lo que dice obispo, no me interesa lo que dice guía, sino yo obedezco directo a Dios, ¿no? Porque mi conciencia es lo más importante, el más importante tribunal de la verdad y moralidad, ¿no? Y el problema es que la conciencia tiene que ser bien formada. Y para eso se necesita unos maestros que también han pasado el mismo camino y siguen caminando, ¿no? Siguen caminando en la vida espiritual, en la vida moral, avanzando poco a poco. Entonces esa obediencia ayuda mucho. Si el guía se equivoca, pues es problema de él y Dios, ¿no? Pero uno Exactamente. obedeciendo siempre va avanzando en su vida espiritual. ¿Cuál es el límite de obediencia? Cuando el sacerdote te incite al pecado. Oh, No puedes. ¿Ok? eso, eso está buenísimo. Ok, Es- Ese es el límite de la obediencia en la iglesia, ¿no? ok. Entonces, mientras más tomamos en serio la vida espiritual, pues hay que buscar maestros que nos van indicando caminos y ayudando a comprender lo que uno está viviendo, ¿no? Lo que uno está sintiendo, experimentando. Ahí entra toda la vida espiritual sobrenatural, pero también base psicológica, base física, cuerpo, alma, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas que uno va descubriendo y se necesita uno que va indicando, Direccionando. direccionando, sacando de confusiones que podemos tener. La guía, el GPS. Así es, el GPS espiritual. Ok, padre, listo. Estoy tratando de buscar ese numeral que sale, pero no lo he podido encontrar. En su momento vendrá. En el 36, quisiera saltar en el 36, porque si más no me equivoco, creo que esta es como la revelación del examen de conciencia, que es como el juicio particular que viviremos en el momento de nuestra muerte. Muchos lo llaman como que la experiencia de este famoso gran aviso, este evento que está próximo a venir, que no se sabe fecha, solo el que diga fecha no está con el Señor. Pero quisiera corroborarlo con usted porque ella vive, o sea, el Señor dice aquí, una vez fui llamada al juicio de Dios. O sea, este sería como el juicio particular que nosotros viviríamos en caso de estirar la pata, porque hay un juicio particular y luego un juicio final. Entonces ella dice, inmediatamente vi todo el estado de mi alma tal y como la ve, como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no le agradaba a Dios. Entonces me llama la atención porque ella dice que hasta las cosas más mínimas, pequeñas que ella no consideraba, no se acordaba, pues el Señor las tenía, las tomaba en cuenta. Entonces Jesús le pregunta, ¿quién eres? Y yo contesté, soy tu sierva, Señor. Entonces el Señor le dijo, tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio.
Quise arrojarme inmediatamente a las llamas del fuego del purgatorio, pero Jesús me detuvo y dijo, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Sufrir ahora durante un día o durante un breve tiempo en la tierra? Entonces, Sor Faustina, que es lo que me gustaría como que analizar, le contesta de una manera tan llena de fe y amor al Señor y le dice, Jesús, quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más grandes tormentos, aunque sea hasta el fin del mundo. Y Jesús dijo, es suficiente una cosa, bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo, y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. O sea, esa respuesta, y nosotros le huimos al sufrimiento. Entonces, me encantaría que explicaran esta parte, la importancia del sufrimiento y lo que realmente esto debería significar para un verdadero cristiano cuando realmente tenemos a Dios en nuestro corazón y lo amamos de esta manera, incondicional. Bueno, aquí hay dos extremos que hay que cuidarse. Ok, Desear el sufrimiento y negar sufrimiento cuando Dios lo pone, ¿no? ok. Fíjate que el Señor pregunta aquí, el cielo y la tierra, dice ambos, claro, por el amor que tiene al Señor, dice ambos, ¿no? Pero el Señor dice una sola cosa, Ok. vas a sufrir en la tierra, ¿no? Entonces, a veces hay personas que son, que dicen que yo quiero sufrir y ese sufrimiento sale desde la soberbia, que puede aguantar, puede avanzar, basada en las fuerzas de uno. ¿Ok? Y eso no es cristiano. Acepto el sufrimiento cuando el Señor lo propone. Siempre un siervo de Dios tiene que seguir a Cristo, tiene que estar detrás de Él y el Señor escoge el tiempo y la forma, ¿no? Entonces, aceptar el sufrimiento, eso es cristiano, no tanto buscar el sufrimiento, ¿no? Porque eso significa un poco de soberbia. Ah, yo voy a sufrir y aguanto, ¿no? Soy tan bueno, tan santo, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado por ese extremo. Y el otro, lo que tú dices, es que la gente evita sufrimiento, ¿no? Cuando estamos con Dios, todo es como, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, ¿no? Y todos felices ahí. Pues no, el Señor permite sufrimientos en función de purificación, ya que hemos hablado de eso, ¿no? Pero el Señor decide y yo acepto, sabiendo que quizás no aguantaré porque soy débil, pero el Señor me va a guiar a través de esos sufrimientos, me va a acompañar en esos sufrimientos, ¿no? Aquí se necesita mucha humildad. La soberbia nos dice, no, yo puedo con cualquier sufrimiento. Yo recuerdo una vez en mi seminario hubo un seminarista que se postraba, que hacía un montón de ayunos y no aguantó ni un año con nosotros, ¿no? Y se fue. Claro, porque no era basado, no era su etapa de vida espiritual primero, no era basado en lo que el Señor quiso para él, no era dentro de la obediencia, sino era lo que él pensaba que puede con su gran espiritualidad. Pues pudo un año y se fue. ¿Ok? Entonces, dos extremos que tenemos que evitar. Yo no niego el sufrimiento o yo quiero sufrir más porque yo puedo aguantar. No, cuando el Señor lo decide. Ahora, hay unos santos que dicen como ella que desea, ¿no? Pero ya ahí tenemos una etapa después de la purificación de los sentimientos que en la mayoría no entendemos qué pasa después, pero seguramente en el caso de Sor Faustina era por el amor más grande que todavía nosotros no la conocemos, ese amor, ¿no? Eso llegará cuando vas a profundizar tu vida espiritual, pasas la purificación, ahí tendrás esos deseos, que sean más puros, sean purificados por el Señor, ¿no? Antes no, eso es basado en la soberbia y experiencia con guías espirituales es esta, que cuando piensan a veces piensa que puede sufrir todo, puede, ¿no? Entonces, ¿qué hace el guía? Pues bájale dos.
cálmate porque no podrás, ¿no? Claro, es un entusiasmo por después de la conversión. Y después si la persona sigue, uno ya, ajá, y vamos cerca del límite de la soberbia, ¿no? Entonces uno tiene que ubicar la persona ahí como guía. Y así vamos poco a poco hasta que llega un momento cuando puede desear, pero eso es un momento bastante avanzado, ¿no? Como Sor Faustina, que el Señor le dijo, ¿no? Que vas a sufrir mucho, pero corto tiempo, porque ella avanzaba rápido en la vida espiritual, ¿no? Pero la clave es aceptar el sufrimiento. Eso sería la frase más importante. Cuando el Señor lo permite, yo lo acepto con paciencia. ¿Ok? Amén. Bueno, padre, ya llevamos 45 minutos. Creo Emilio. que por ahora podemos terminar esta primera ronda. Creo que vamos a hacer otras hasta llegar como que al 150 en esta primera semana. Pero bueno, nada, la idea, espero que les haya gustado este episodio sobre los primeros numerales y así vamos a ir evolucionando. Este va a ser la dinámica. Vamos a ir profundizando con la guía y la asesoría de Padre Darwin, Padre Polaco, que se encuentra en Venezuela. Si tienen alguna duda o comentario o quisieran añadir o quitar algo, lo que sea, pueden comentar en el video aquí abajo en la casilla y a medida que vayamos avanzando le haré saber estas interrogantes o comentarios al Padre para ver si podemos agregar o aportar en este proceso de espiritualidad, porque la idea es conocer el amor y la misericordia infinita de Dios, que eso es lo que el deseo más grande que tiene el Señor, y por eso utilizó a Sor Faustina como instrumento para llevar a la luz este maravilloso atributo del Señor, que es su infinito amor y su infinita misericordia. Entonces, Padre, gracias por sus conocimientos. Lo quiero grandote. Conocimiento. Gracias a Dios, porque eso es gracia de Dios. Amén. Y entonces, bueno, hasta la próxima. Se les quiere. Bye.